Bien, entonces aquí vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en la clase del día viernes. ¿Cuál es el tema que estuvimos trabajando el día viernes? Sobre el teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin. Ah, el teorema de Thevenin, sí. ¿Qué nos dice, señorita Evelyn, el enunciado del teorema de Thevenin? ¿Qué dice el enunciado del teorema de Thevenin, señorita Evelyn? ¿De qué habla Thevenin? Que un circuito lineal de dos terminales puede reemplazarse por un circuito equivalente. Ajá, ¿este circuito equivalente de qué consiste? De una fuente de voltaje Thevenin y una en serie con una resistencia. Sí, es correcto. Señor Juan Sidallín, ¿qué casos podemos tener en el teorema de Thevenin? Creo que mencionó dos nomis que estaban en la presentación esa que nos presentó. ¿Y qué características tiene? ¿Qué características tiene cada uno? Creo que uno era con dos fuentes independientes y otro era el que formaba el circuito equivalente. Pero no recuerdo bien. No exactamente. ¿Quién sí recuerda los casos para Thevenin? Que inclusive les presenté por ahí una hojita donde venían resumidos. ¿Quién sí los recuerda? Bueno, no sé, que el primero era cuando no hay fuentes dependientes, apagamos todas las independientes. Sí, es correcto, ese es uno. ¿Cuál otro recuerda? Cuando hay fuentes independientes y dependientes, debemos de determinar el voltaje OC Sí, es y correcto. la corriente IC. Sí, sí, es correcto. ¿Cuál otro recuerda? No, ya no me acuerdo del otro mismo. ¿Quién sí recuerda el otro? El otro caso. Son tres casos. Es donde no había fuentes independientes. Exactamente, sí. Exactamente, ese es el otro caso. Entonces, mencionó bien su compañera hace un momento que el teorema de Thevenin nos permite trabajar un circuito lineal, cualquier circuito lineal con una configuración de resistencias y fuentes, a un solo circuito equivalente con una sola fuente y una sola resistencia en serie con la fuente. Ahora, ¿cómo determinamos el valor de esta fuente, señor Joel Aldair? ¿Cómo determinamos el voltaje de Thevenin? Y bueno, el voltaje de Thevenin para determinarlo, bueno, se refiere como al proceso para, sino para sacarlo, es Sí. me parece que era poniendo en cortocircuito, creo que en el caso uno y en el otro era abriendo el circuito, bueno, haciendo las operaciones necesarias, ¿no? Poniendo en cortocircuito a quién. Bueno, en este caso quitando la fuente que era dependiente, no, es independiente, algo así de un extremo, para ir reduciendo el circuito y así. Básicamente trabajamos el caso uno, que como ya mencionó su compañera, nada más contiene fuentes independientes. Entonces, lo que hacemos en el proceso es quitar el efecto de las fuentes independientes
para las fuentes de voltaje, sustituimos la fuente de voltaje por un cortocircuito. ¿Qué logramos con esto, señor Joel? Cuando en lugar de tener una fuente de voltaje ponemos un cortocircuito. Y bueno, que en un cortocircuito la corriente aumenta y la resistencia pues, es nula. Entonces es como que más... ¿Y qué pasa con el voltaje? Bueno, el voltaje sigue ahí en un cortocircuito, pero... ah, ay, qué pedo. Pero no hay intensidad. No, no hay intensidad. No, en el cortocircuito el voltaje se va a cero y la intensidad se va a valores muy altos. Infinito, ¿no? Ajá, teóricamente infinito. Y en el circuito abierto, El voltaje está presente, El pero voltaje la está- corriente es igual a cero. ajá, ¿y qué pasa con la resistencia? Se hace infinita. Ajá, exacto, se hace infinita. Bien, entonces con estos dos pasos cancelamos fuentes de voltaje independientes y fuentes de corriente independientes. Entonces, ya que hago esto, entonces el voltaje de Thevenin, ¿cómo lo calculo? Señor Sebastián Raya, ¿cómo calculo el voltaje de Thevenin? Una vez que ya quité los efectos de las fuentes independientes, ¿cómo calculo el voltaje de Thevenin? Con ley de voltaje de Kirchhoff, creo. Ajá. ¿En qué parte del circuito lo hacemos? ¿En cualquier parte o hay un lugar específico en donde tenemos que calcular este voltaje? Es que depende, ¿no, Inge? Por ejemplo, si Sí, tenemos porque abrimos el circuito. Ujú. No, y aparte depende cómo hayamos dejado ya al final el circuito. Por ejemplo, si nos quedó bueno, es que tenemos que ver qué nos conviene aplicar, ¿no? Si ley de Kirchhoff o método de nodos o así, ¿no? Ajá, sí, pero hay una regla general. Si tengo los dos terminales de referencia, dos terminales abiertos. Con respecto a estos dos terminales abiertos, voy a encontrar Apagó su micrófono. perdón. Sí, aquí les volví a poner el Jamboard. ¿Lo ven? Sí, Sí, mis. mis. Entonces aquí, para no estar hablando así en el aire, retomamos lo que habíamos trabajado la vez pasada. Entonces aquí tenemos la determinación del voltaje de Thevenin en los dos puntos A y B, y es el voltaje a circuito abierto. Entonces, para este caso, el voltaje a circuito abierto queda determinado por el voltaje en esta resistencia entre estos puntos A y B. Ahí determino el voltaje a circuito abierto. Como bien dijo su compañera, puedo emplear cualquier método. Puede ser nodos, mallas, o en este caso el que aplicamos fue el de divisor de voltaje. Nada más para encontrar el voltaje en esta resistencia, que es la que me determina el voltaje entre los puntos A y B. ¿Por qué habíamos tachado esta resistencia de 5 ohms? ¿Recuerdan? Ahí no pasa el voltaje ni la corriente. No, el voltaje no pasa. El voltaje no se mueve ni circula. La que no pasa es la corriente, puesto que si tengo un circuito abierto, la resistencia es infinita y mi corriente es cero, pero el voltaje sí está presente. Entonces, elimino esta resistencia porque acá tengo una resistencia infinita y por lo tanto no hay circulación de corriente.
y por lo tanto esta resistencia no tiene caída de voltaje, no hay voltaje en ella, porque de acuerdo a Ohm, para que exista un voltaje tiene que haber corriente y resistencia, y en este caso no hay corriente, entonces no hay voltaje. Por lo tanto, el punto A lo puedo trasladar acá y el punto B igual, y esto me da como resultado que el voltaje en la resistencia de 4 ohms va a ser el voltaje a circuito abierto. Entonces, esa es la determinación del voltaje de Thevenin. En un circuito que contiene solamente fuentes de corriente independientes, nada más calculo voltaje a circuito abierto con todas las fuentes activadas. Y cuando quito el efecto de las fuentes es para determinar la resistencia equivalente, ¿sí? Entonces aquí la fuente de voltaje la sustituimos por un cortocircuito, logramos entonces eliminar el voltaje de la fuente, lo reducimos a 0 y ya depende de lo que me quede con respecto a los terminales AB, voy reduciendo al circuito hasta llegar a una sola resistencia, que es la de Thevenin. Finalmente, mi circuito equivalente de Thevenin queda con la fuente, que ya calculamos, que es de voltaje, y la resistencia. ¿Cómo averiguamos la polaridad de la fuente de voltaje de Thevenin? ¿Cómo la ponemos? ¿La polaridad es al azar o hay alguna regla que seguir? Nos ¿Cuál podríamos dije? ir desde el principio, ¿no? La polaridad de la fuente de Thevenin. Es por el sentido que nosotros le Depende. hayamos dado la corriente. Nos guiamos con el circuito original. Este es el circuito original. Entonces, en el circuito original tenemos marcada en esta dirección la corriente a través de esta resistencia. Entonces, en el circuito original, de acuerdo a esta polaridad de voltaje, aquí va a impulsar una corriente total que se divide en dos y la corriente que se divide en esta rama corresponde a la corriente 2. Entonces, esta es la polaridad de la fuente de voltaje en el circuito original. Entonces, en el circuito de Thevenin lo que hago es agregar la resistencia y marcar el sentido de la misma corriente a través de la resistencia. Entonces, en base a este sentido, yo tengo que ver qué polaridad va a tener el voltaje acá para que mi corriente pueda circular en esta dirección. Entonces, aquí pusimos más en la parte de arriba, menos en la parte de abajo. Entonces, aquí entendemos que de aquí va a salir la corriente, recorre el circuito y llega hacia la parte negativa. Entonces, de esta forma determinamos la polaridad en la fuente de voltaje. Entonces, así es un resumen rápido de lo que vimos para Thevenin. Tenemos entonces por aquí otro ejercicio. Este ejercicio nos dice, determine el circuito equivalente de Thevenin en las terminales AB del siguiente circuito. Entonces, aquí mis terminales AB corresponden a un circuito equivalente, perdón, un circuito abierto. Entonces, decíamos que con Thevenin obtengo un circuito equivalente. ¿Qué viene siendo un circuito equivalente? Una representación más sencilla del circuito original, Miss. Sí, es una representación más simplificada, más sencilla del circuito original, pero hay dos características importantes que este circuito debe de mantener. Una es que la corriente que entrega sea la misma que la del circuito original y que la diferencia de potencial entre los puntos A y B sea la misma que en el circuito original. Es decir, no vamos a alterar la relación de voltaje a corriente que tenemos en las salidas A y B. Bien, entonces aquí lo que quiero es encontrar el voltaje entre los puntos A y B para poder encontrar la fuente de voltaje de Thevenin. Para encontrar entonces la diferencia de potencial entre dos puntos, ¿cómo lo hemos hecho? ¿Qué hemos trabajado para encontrar diferencia de potencial entre dos puntos? Que para este caso, como está abierto, va a ser mi voltaje de Thevenin. ¿Cómo trabajamos para encontrar diferencia de potencial entre dos puntos? Tenemos que ver la del método de nodos, ¿no? Si tenemos una articulación grande afectada. Método de nodos. Para el voltaje entre los puntos A y B, ¿cómo lo aplicaríamos? A ver. ¿Puede ser con divisor de voltaje? Puede ser con divisor de voltaje. Puede ser con divisor de voltaje. Pero hay una ecuación básica para diferencia de potencial. ¿Ley de Ohm? Sí, interviene también la ley de Ohm. Entonces, la ecuación básica de diferencia de potencial es encontrar la diferencia de potencial entre el punto B y el punto A. Y esto lo hago haciendo un recorrido aplicando ley de voltajes de Kirchhoff, ¿sí?
Entonces, para encontrar voltajes, yo necesito encontrar corrientes, ya que de acuerdo a Ohm, el voltaje viene siendo el producto de la corriente por la resistencia. Entonces aquí yo observo el circuito y tengo que ver que para aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff y poder encontrar la diferencia de potencial entre dos puntos, la metodología es hacer un recorrido por una trayectoria, la que sea, para partir del punto A y llegar al punto B. Puede ser la trayectoria de acá arriba, puede ser la trayectoria de acá abajo. Finalmente, la diferencia de potencial me va a dar exactamente lo mismo. Entonces, al hacer un recorrido por cualquier trayectoria, voy entonces a tomar en cuenta los voltajes que hay en el camino de esa trayectoria. Pero para encontrar los voltajes, vuelvo a repetir, necesito entonces corriente. Entonces, veamos cómo está aquí mi circuito. Tengo una fuente, ¿de qué tipo? ¿De qué tipo es esta fuente? De corriente. Una fuente independiente de corriente. Independiente de corriente. Entonces, la fuente independiente de corriente va a impulsar una corriente que al llegar a este nodo, ¿qué va a pasar con esta corriente cuando llega a este nodo? Se va a subdividir. Ajá, se divide. Entonces acá la primera corriente, que voy a llamar corriente 1, recorre la rama de la resistencia de 10 y la de 40. Y la siguiente corriente, que voy a llamar corriente 2, recorre la otra rama de 20 y de 40. ¿Puedo decir que por aquí se va a venir alguna corriente? No, porque está abierto. No, porque no tiene resistencia. No, porque está abierto. No, porque está abierto, no tengo camino cerrado. Está con resistencia infinita. Bien, entonces, ¿cómo determino la corriente 1 y la corriente 2 de manera sencilla y casi directa? Con divisor de corriente. Exactamente, con divisor de corriente. Entonces, para la corriente 1, voy a tener que, aplicando el divisor de corriente, ¿cómo escribo la ecuación del divisor de corriente para la corriente 1? La corriente 1 es la de esta rama. ¿Cómo me queda escrita mi ecuación? ¿Para qué rama más? Perdón. Para la corriente 1, divisor de corriente. ¿Cómo me queda mi ecuación? Sería 60 sobre... ¿50 más 10 más 8? ¿Más 8? Sería por 8. No. ¿Todos están de acuerdo con esta expresión? Sí, mis. ¿Todos? No, sería 60 más 60, ¿no? Uh-huh. Entonces, es la resistencia de la rama opuesta, que son 40 más 20, serían 60, entre la suma de todas las resistencias de las dos ramas. Aquí son 60, aquí son 60, y multiplicada por la resistencia, perdón, por la corriente total, que es la de 8 amperes. Entonces aquí, haciendo operaciones, nos va a dar de 4 amperes. Pero aquí hay un detalle interesante. Pudimos haber hecho el cálculo de la corriente de manera directa. ¿Cómo? Porque las dos resistencias, bueno, como las que están en serie son iguales, ¿no? Son de 60. Exacto. Y ambas ramas tienen 60 ohms aquí, 60 ohms acá. ¿Y qué va a pasar entonces con la corriente total de 8 amperes? Se va a dividir entre dos. La mitad. Se va a dividir exactamente a la mitad. Entonces aquí resulta que la corriente 1 y la corriente 2 son iguales y ambas valen 4 amperes, ¿sí? Entonces, esta aplicación del divisor de corriente fue como que a manera de comprobación, ¿no? Pero visualizando los valores de los elementos del circuito, puedo determinar de manera directa cuánto vale la corriente que pasa a través de cada una de las ramas que se encuentran en serie. Bien, entonces ya tengo aquí corrientes. Corriente 1 y corriente 2. Entonces procedo a
calcular la diferencia de potencial entre dos puntos. Vamos a suponer que tomo la trayectoria de arriba. Este es mi sentido de análisis. Entonces, aplicando la ecuación de la diferencia de potencial, voy a partir del punto A y a ese punto A le asigno un potencial. No me interesa cuánto, me interesa la diferencia de potencial. Antes, voy a poner la polaridad de los voltajes. Por acá arriba está entrando la corriente I1, entonces aquí su potencial es más, por acá es menos. Acá para la resistencia de 20, también por aquí entra la corriente 2 y por acá sale. Esas son las polaridades de los voltajes para mi resistencia de 10 y de 20. Bueno, entonces parto del punto A y hago este recorrido en este sentido. Me encuentro que el potencial en la resistencia de 10 es menos 10 por la corriente 1. Continúo el recorrido y me encuentro que el potencial de la resistencia de 20 es más 20 por la corriente 2. Y esto lo igualo al potencial del punto final de mi recorrido, que es el potencial en B, perdón. Es el potencial en B. Esta ecuacioncita tienen que manejarla bastante porque vamos a seguirla aplicando en toda la unidad 3. Entonces, esta ecuación deben de manejarla perfectamente bien. Entonces, finalmente, como la ecuación de la diferencia de potencial me dice que es el voltaje en el punto B menos el voltaje en el punto A, lo único que voy a hacer es acomodar términos y este potencial que está aquí, que es el BA, lo paso del otro lado y me queda que el potencial B menos el potencial en A va a ser igual a menos 10 veces la corriente 1 más 20 veces la corriente 2. Entonces sustituyo los valores de las corrientes y voy a tener que el voltaje BAB va a ser menos 10 por 4 más 20 por 4. Y esto nos va a dar, que son ¿qué? 4 por 10 son 40, menos 40, 20 por 4 son 80, son menos 40, más 80. El voltaje BAB nos va a dar entonces de 40 volts. Eso es lo que va a valer el voltaje de Thevenin. Eso es lo que vale mi voltaje a circuito abierto. ¿Preguntas hasta aquí sobre cómo calculamos este voltaje? No, Miss. Yo tengo nada más una duda. Sí, dígame. ¿Por qué cuando estamos determinando los, ¿cómo se dice? El BA menos 10 y 1 en la parte de arriba, ¿por qué quedó negativo el 10? Estamos tomando las polaridades de los voltajes. Por el sentido de análisis, ¿no, Miss? Por el sentido de análisis. Entonces, en primera instancia, los voltajes en la resistencia de 10 están determinados por el sentido de la corriente. Cuando la corriente entra a un elemento pasivo como la resistencia, el potencial ahí es más. Cuando sale es menos. Entonces, si tomo el sentido de análisis, aquí parto del punto A y el primer elemento que me encuentro es la resistencia de 10 con un potencial negativo. ¿Ya lo vio? Sí, Miss. Y en el caso de la de 20, aquí me encuentro el primer punto con un potencial positivo, ¿sí? Entonces, esa es la razón de los signos para los voltajes en las resistencias de 20 y de 10. Bien, ¿alguna otra pregunta más? Miss, si hubiera seguido la ruta de abajo, daría lo mismo, ¿no? Ajá, sí, lo podemos hacer. Vamos a parto del punto A y llego al punto B, veo las polaridades para los voltajes. Para la resistencia 50, aquí entra la corriente, aquí es más, acá es menos. Aquí para la resistencia de 40, aquí es más, aquí es menos. Entonces, en mi sentido de análisis, parto del punto A y llego al punto B. Este es entonces mi sentido de análisis. Entonces, vamos a partir aplicando ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, parto del punto A, que sería voltaje A, y luego me encuentro la resistencia de 50. Su potencial va a ser más 50 por la corriente 1.
y luego me encuentro la resistencia de 40 con su potencial menos 40 por la corriente 2 y llego al punto final que es el punto B. Entonces ahí tengo su potencial que es B. Hago el mismo procedimiento, potencial en B menos potencial en A va a ser igual a 50 veces la corriente 1 menos 40 veces la corriente 2. Entonces aquí serían 50 por la corriente 1 que son 40, perdón, 4 menos 40 por 4 y esto va a ser igual a el voltaje de AB. 5 por 4 serían 20, ¿sí? Aquí serían entonces 200, menos 4 por 4, 16, serían 160. 160, 200 menos 160, ¿cuánto nos da? 40 volts. 40 volts, ¿sí? Entonces ahí se comprueba que la diferencia de potencial entre dos puntos es independiente de la trayectoria que se utilice para calcularlas. ¿En qué tema va de electromagnetismo? Creo que potencial eléctrico. Sí, mis potencial. Potencial eléctrico. ¿Ya vieron entonces esta característica de las diferencias de potencial? No, casi es más como teórico. Pero pues esta es parte de teoría, ¿no? La característica de Así, pero bueno, yo que recuerdo no esto no parecido a algo así. Bueno, vamos entonces con la determinación de la resistencia de Thevenin, ¿sí? Entonces, para eso voy a trabajar con este circuito. ¿Qué diferencia encuentran este circuito con el original? ¿Qué diferencia encuentran? En lugar de la fuente, pues, El circuito. Se quitó la fuente de 8 amperes. Es una fuente de corriente, entonces la sustituí por un circuito abierto. Y entonces en un circuito abierto sabemos que la corriente es 0 y que la resistencia es infinita, ¿sí? Entonces aquí tengo que trabajar para encontrar la resistencia entre los puntos A, B, a circuito abierto, que va a ser la resistencia de Thevenin. Entonces, este circuito lo puedo redibujar de la siguiente forma. Ustedes me dicen si altero la conexión. Tengo aquí el punto A. Por acá voy a tener la resistencia de 10. Acá la resistencia de 20. Acá voy a tener el punto B. Y por acá tengo la resistencia de 50. Y de este lado la resistencia de 40. Entonces aquí son 10 ohms. Aquí son 20 ohms. 50 ohms y 40 ohms. Este es el punto A y este es el punto B. Así como tengo la conexión, ¿por dónde puedo empezar a reducir para obtener la resistencia equivalente entre los puntos A y B? Las resistencias en serie. ¿Cuáles? De 10,50 y de 20,40. No, 10 y 20 y 50 y 40, ¿no? Tendría 10. Ajá. Ajá, exactamente. Sí, 10 y 20 y 50 y 40, porque si sumo 10 y 50, ¿dónde me va a quedar el punto A? ¿En medio de la resistencia equivalente? No, ¿ah? Recuerden ustedes que los puntos A y B son mis puntos de referencia. Estos siempre los debo de conservar. Entonces, voy a reducir en serie estas dos resistencias y estas otras dos. Entonces, aquí, mi resistencia serie 1 va a ser 10 más 20 serían 30 ohms. Y la resistencia serie 2 serían 50 más 40, serían 90 ohms. Con esto entonces el circuito se simplifica de la siguiente manera. Sigo teniendo aquí el punto A, entonces ahora tengo por acá arriba una resistencia que es la de 30 ohms, la R serie 1. Por acá tengo el punto B, este es el A y el B. Aquí entonces tengo una resistencia de 90 ohms. Y entonces para la resistencia BAB, ¿qué reducción hago ahora? ¿Cómo están conectadas la resistencia de 30 y 90? Manteniendo los terminales AB vigentes.
Están en paralelo. Están en paralelo, entonces aquí lo que voy a tener va a ser una resistencia paralelo 1, que de hecho va a ser la resistencia AB, y que finalmente va a ser la resistencia de Thevenin. Entonces, esta resistencia de Thevenin va a ser igual a 30 por 90, 30 por 90 sobre 30 más 90. Entonces, la resistencia de Thevenin va a tener un valor de 30 por 90 sobre 30 más 90. 30 ohms. 30 ohms. ¿Seguro? Seguro. 22.5 me dio a mí. Sí, me hizo igual a mí, me dio 22.5. Correcto, 22.5 ohms. Entonces, este es el valor de la resistencia de Thevenin. Entonces, finalmente, el circuito equivalente de Thevenin nos va a quedar con la fuente de voltaje equivalente en serie con la resistencia de Thevenin. Y acá entonces los dos puntos de referencia que siempre mantuvimos, que es el punto A y el punto B. La resistencia de Thevenin entonces es de 22.5. El voltaje de Thevenin, no sé qué, 40 volts. ¿Qué polaridad vamos a poner en la fuente? Revisamos por acá. Entonces, si yo pongo una resistencia cualquiera, una resistencia de carga entre los puntos A y B, la corriente en esta resistencia, ¿hacia dónde va a circular? De acuerdo a cómo está por acá la corriente original. Si ya cierro este punto A y B, entonces parte de lo que sería la corriente 1 se viene por acá y parte de lo que sería la corriente 2 se viene por acá. Entonces, para que pueda entrar la corriente de este lado y también pueda entrar de este lado, la corriente entonces tiene que tener la misma polaridad que la fuente original. Entonces aquí, en donde está la punta de flecha, para mí, en el de Thevenin, en la fuente de voltaje equivalente, aquí va a ser más y menos, asegurándome con esto que el sentido de corriente entre los puntos A y B va a ser el mismo. Bien, hasta aquí preguntas sobre la resistencia de Thevenin. No, Inge. Bueno, muy bien. Entonces pasamos con otro ejercicio. Entonces, en este ejemplo 3 me dice, para el circuito de la figura halle el circuito equivalente de Thevenin. Entonces, en este circuito, ¿qué tenemos? ¿Esta fuente de qué tipo es? Fuente independiente de voltaje. ¿Y esta otra? Independiente de corriente. ¿Y esta otra? Igual independiente de voltaje. Independiente de voltaje, correcto. Entonces, antes de empezar a trabajar para encontrar en primera instancia el voltaje de Thevenin, aquí debo de ver la posibilidad de simplificar el circuito a través de, por ejemplo, esta fuente con esta resistencia. Es una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Aquí puedo hacer una transformación de fuente. Una transformación de fuente y entonces convertirla a una fuente de corriente, donde la fuente de corriente va a tener un valor de 20 sobre 20, entonces mi fuente equivalente va a ser de 1 ampere. Acá esta otra que tengo también, tengo posibilidad de transformarla, es una fuente de corriente que está en paralelo con una de voltaje, con una resistencia en paralelo. Entonces aquí tengo que la transformación de fuente va a ser el voltaje es igual a la corriente por la resistencia de 10 ohms, entonces el valor de esta nueva fuente va a ser de 50 volts. Con esto entonces ya paso a este circuito. Tengo entonces aquí 30, que es de la fuente original, y aquí esta fuente que estaba en paralelo con la resistencia pasa a ser una serie con voltaje y una resistencia, y esta que era de voltaje pasa a ser de corriente. Entonces la polaridad está marcada de esta forma.
Aquí también puedo entonces, estas dos resistencias, ¿cómo las puedo reducir? En paralelo. En paralelo. En paralelo. Entonces, esta sería mi resistencia paralelo 1. Serían 20 por 20. Cuando tengo dos resistencias en paralelo del mismo valor, la resistencia equivalente, ¿cuánto va a valer? La mitad de uno, ¿no? La mitad del valor de cualquiera de ellas. Y esto lo pueden comprobar con esta operación que estoy marcando aquí. Entonces, aquí la resistencia va a ser de 10. Entonces, recuerden ustedes que para la resistencia en paralelo, la resistencia equivalente siempre es menor que el valor de cualquiera de las resistencias que están en paralelo. Entonces, con esto, vamos a ver. El circuito se reduce a esto. Bueno. Una vez que reduzco esta resistencia en paralelo, me va a quedar entonces acá la fuente de corriente de 1 ampere, que va a quedar ahora en paralelo con la resistencia equivalente de 10 ohms. Entonces, lo que hago ahora es volver a transformar esta fuente de corriente, la transformo a otra de voltaje, que sería voltaje igual a 1, que es la corriente, por la resistencia. Entonces aquí me queda una fuente de 10 volts, que en el circuito que tengo acá, aquí ya está, ¿no? Entonces la fuente de 10 volts y la resistencia de 10 ohms. Entonces, de acuerdo a cómo está la polaridad, aquí va a ser el más, en esta parte va a ser, en la parte derecha es el más y el menos, en el otro extremo para la fuente de voltaje. Entonces ya tengo este circuito simplificado. Si lo comparo con el circuito original, ¿se ve más complicado este que este? No, Miss. Ok, entonces aquí ya logré mi objetivo de primero simplificarlo. Bien, entonces mi objetivo sigue siendo encontrar el voltaje entre los puntos A y B, que viene siendo el voltaje a circuito abierto, y que va a ser finalmente el voltaje de Thevenin. Entonces, para encontrar voltajes, siempre necesito conocer corrientes. Entonces, aquí voy a aplicar método de mallas, donde aquí marco la primera malla y la primera corriente de malla la llamo I1. Marco la segunda malla y esta la llamo corriente 2. Veo las polaridades. Para la resistencia de 10, por aquí entra la corriente, entonces más, menos, por acá sale. Para esta otra resistencia, aquí es más, menos. Para la corriente 1, aquí es más, menos, el potencial de esta resistencia, pero con respecto a corriente 2, aquí es más, menos. En esta otra resistencia, esta es la polaridad, más, menos. Para esta otra resistencia, aquí entra la corriente 2, por acá sale, entonces es más, menos. Tengo entonces ahí ya las polaridades de los voltajes, tengo el sentido de las corrientes, entonces ahora procedo a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff a la primera malla. Entonces, en la primera malla voy a tener que la suma algebraica de los n voltajes que tengo en toda la trayectoria tiene que ser igual con 0. Establezco mi sentido de análisis para todo el circuito y voy a decir que este es mi sentido de análisis congruente con el sentido de corriente para cada una de las mallas. Supongamos que empiezo por este punto, entonces en el sentido de análisis el primer signo que me encuentro es el de la fuente de voltaje, que es menos 30. Después tengo acá más 10 veces la corriente 1, y luego aquí más 10 veces otra vez la corriente 1, y aquí sería el voltaje en la resistencia de 10, pero en esta resistencia de 10 tengo dos corrientes, entonces primero va a ser 10 veces la corriente 1 menos 10 veces la corriente 2. ¿Por qué lo pongo con menos 10 veces la corriente 2? Por la polaridad que tiene la resistencia. Exactamente, por la polaridad que tiene el voltaje de la resistencia. Después encuentro la fuente de voltaje de 50 con una polaridad de más y finalmente llego al punto inicial de recorrido. Entonces, esta suma algebraica tiene que ser igual con 0. Entonces, tengo aquí 10 veces corriente 1 más 10 veces corriente 1, serían 10 más 10, serían 30.
30 veces corriente 1 menos 10 veces corriente 2. Y esto va a ser igual a menos 50 más 30, cambiando de miembro a los términos independientes. Entonces serían 30 veces corriente 1 menos 10 veces corriente 2. Esto nos da igual a menos 20. Menos 20 volts. Hasta ahí preguntas sobre cómo planteamos esta primera ecuación de ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Hasta ahí dudas? No, mis. Bien, entonces continuamos y ahora vamos con ley de voltajes de Kirchhoff a malla 2. Entonces, ¿cómo me queda la ecuación para malla 2? Vamos a suponer que empiezo por este punto. ¿Cuál es la primera diferencia de potencial o voltaje que voy a anotar? ¿Con qué polaridad? Siguiendo este mismo sentido. Menos 50 volts. Menos 50, ajá, después. Más 10 Más veces 10 volts. Más 10, intensidad 1. Y luego menos 10. 10 intensidad 2. Entonces estoy trabajando en malla 2. Primero pongo el voltaje en malla 2, que son 10 veces por la corriente 2. Y luego menos. Y después resto el voltaje producido por la corriente 2, ya que ambas están en direcciones opuestas. ¿Sí? Ambas están en direcciones opuestas. Entonces aquí sería menos 10 veces 1. Luego, ¿qué siguen? Menos 10. Que es de la fuente. Ajá. Más 20 y 2. Ujú. Igual a 0. Correcto, igual a 0. Entonces ya simplificando términos, ¿qué me va a quedar? Me queda menos 10 veces corriente 1 y para corriente 2 me queda entonces 10 más 20, 30 veces corriente 2. 30 veces corriente 2. Y esto igual a 50 más 10, cambiando de miembro de la ecuación, los términos independientes, entonces ya me va a quedar 60 volts. ¿Ok? Entonces, de acá la ecuación me queda menos 10 veces corriente 1 más, aquí son 30, más 30 veces corriente 2 y esto igual a 60. Entonces ahí tengo la ecuación número 2. La ecuación número 2. Entonces, para las diferencias de potencial, pues yo necesito las corrientes, entonces hay que trabajar para encontrar las corrientes. Si observo los coeficientes de las ecuaciones, puedo ver que por aquí puedo aplicar el método de simplificación de términos con suma y resta. Entonces, si yo observo la ecuación 2, aquí tengo un menos 10 y 1. Y si observo la ecuación 1, aquí tengo 30 y 1. Si yo multiplico la ecuación 2 por 3 y la sumo con la ecuación 1, ¿qué voy a obtener? A ver, la multiplico por 3, me quedan menos 10 veces, perdón, menos 30, ya una vez multiplicado. Una vez multiplicado, me queda entonces aquí menos 30 veces la corriente 1, más 3, 30 por 3 serían 90 veces la corriente 2, igual a 60 por 3 serían 180. Sería 900, ¿no? La intensidad. ¿Aquí? ¿900? ¿Por 3? Sí, por 3. Ok. No, sí está bien, ¿no? Sí, 3 por 10, 30, 3 por 30, 90. 3 por 60, 180. Entonces sumo la ecuación 1, que serían 30 veces corriente 1, 30 veces corriente 1, menos 10 veces corriente 2,
Menos 10 veces corriente 2 y esto igual a menos 20. Entonces son bombas ecuaciones, estos dos términos se cancelan y aquí me queda que serían 90 menos 10, serían 80 veces corriente 2, 180 menos 20, esto nos va a quedar como 160. Despejamos corriente 2 y esto va a ser 160 sobre 80. Entonces la corriente 2 nos va a dar de 2 amperes. ¿Hasta aquí hay dudas, preguntas sobre cómo sacamos la corriente 2? No, Miss. Muy bien, entonces ya con el valor de la corriente 2 podemos trabajar en la ecuación 1 y de la ecuación 1 podemos despejar la otra corriente que nos interesa, que es la corriente 2. Perdón, la corriente 1, entonces aquí la corriente 1 va a ser igual a menos 20 más 10 veces la corriente 2, se pasan este término hacia el otro lado, sobre el coeficiente que acompaña a la corriente 1, que es 30. Entonces, la corriente 1 va a ser igual a menos 20 más 10 veces la corriente 2, que es 2, sobre 30. ¿Cuánto nos va a dar la corriente 2? ¿Cero? 0. 20 positivo y 20 negativo nos va a dar 0. Entonces, en este caso, por los valores de las fuentes y las resistencias, la corriente 1 nos va a dar 0 amperes. Bueno, entonces ya pasamos a lo que es el cálculo de la diferencia de potencial y vamos a hacer un recorrido directo en la trayectoria directa que tenemos del punto A al punto B. Entonces, partimos de A y llegamos al punto B. Entonces voy a decir voltaje en A más el voltaje en la resistencia de 10 por corriente 1. Luego tengo a la fuente de 10 con una polaridad negativa, menos 10. Luego tengo a la resistencia de 10 con una polaridad en su voltaje de más 10 por la corriente 2. Y esto igual a el voltaje en el punto B. Entonces aquí reacomodo términos, voltaje de AB va a ser igual a 10 veces corriente 1, pero la corriente 1 es 0, menos los 10 volts de la fuente, más 10 veces la corriente 2, que es de 2. Entonces, este voltaje nos va a quedar igual a este término, obviamente 0. Serían 2 por 10 son 20, menos 10. Aquí sería entonces 10 volts. El voltaje entre los puntos A y B es de 10 volts. Este es entonces mi voltaje de TV. ¿Preguntas, dudas hasta acá? En lo último que hizo nada más fue en esa rama, ¿verdad? Entre el punto A y en el punto B. Sí, porque es la trayectoria que escogí para encontrar la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Pude haber escogido esta de acá abajo, me subo y luego llego por acá, o me vengo por aquí, luego por acá, o por aquí y por acá. Todas las trayectorias posibles, ya vimos hace un rato que me va a dar exactamente el mismo voltaje. Entonces, para no enredarnos, pues agarramos la trayectoria directa, la más recta, de A a B, por la parte de arriba. Ok. Bueno, entonces ya tengo ahí el voltaje de Thevenin. Me falta entonces encontrar la resistencia equivalente de Thevenin. Y para eso entonces voy a trabajar con este circuito. ¿Qué es lo que hice en este circuito? Con respecto al circuito original. Este es el circuito original. Aquí tengo una fuente de voltaje, entonces la voy a sustituir por un cortocircuito. Aquí también tengo una fuente de voltaje, la sustituyo por un cortocircuito. Y la fuente de corriente la sustituyo por un circuito abierto. Entonces, si visualizamos acá, entonces acá ya no aparece la fuente de voltaje, nada más está un cortocircuito. Acá está otro espacio donde está estaba la fuente de voltaje, es un cortocircuito. Aquí donde estaba la fuente de corriente es un circuito abierto. Entonces, tengo que trabajar para encontrar la resistencia equivalente entre los puntos A y B, así como están conectadas mis resistencias. ¿Por dónde empiezo a reducir? Las de 10, ¿no? Todas son de 10.
Bueno. Conforme al sentido de análisis, igual podría ser lo mismo. El sentido de análisis. Conforme al sentido de análisis. ¿Qué sentido de análisis voy a poner? ¿Horario o antihorario? Horario. Horario. Bueno, entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Por el Vea, punto A o por el punto B? por el punto A de una vez, ¿no? Ajá, entonces, ¿cómo reduzco? ¿Cómo lo reduzco? ¿En serio o en paralelo? Podría ser en paralelo o la de 10 que está en vertical con la de A y la de B, las dos de vertical. ¿Esta con esta? ¿No sería transformación? Pues yo digo, ¿no? Porque esta resistencia de 10 con esta no la puedo reducir en serie porque aquí tengo un nodo que viene siendo el punto A. Tampoco puedo reducir estas dos en serie porque aquí tengo un nodo que se deriva hacia la resistencia de 10. 10 con 10 de este lado tampoco las puedo reducir en serie porque está el nodo que es el punto B. Y estas tres tampoco las puedo reducir en paralelo porque acá tengo un camino entre ambos nodos en donde están dos resistencias. Entonces, no puedo reducir ninguna de ellas, ningún par de ellas, ni en serie ni en paralelo. Sería Y a delta o delta a Y según convenga, ¿no? Lo que me convenga. Entonces, voy a reducir estas tres resistencias que tengo en estrella, las voy a reducir a una delta, ¿sí? Hay una característica importante aquí. Las tres resistencias que tengo en estrella valen lo mismo. Y hay una simplificación de acuerdo a esto que me dice que si las tres resistencias en estrella, son iguales, entonces la relación que hay para encontrar a cualquiera de las resistencias en delta va a ser igual a 3 veces la resistencia en estrella, ¿sí? Esta simplificación está mencionada en el texto. Si han consultado el texto, pueden ver que hay una deducción para el caso en que las resistencias sean iguales. Hay una relación directa. La resistencia en delta es 3 veces la resistencia en estrella. Por lo tanto, para la resistencia en estrella, ¿cómo sería la relación si la despejo de esta ecuación anterior? Un tercio del... Un tercio de la resistencia en delta. Entonces, estas ecuaciones son muy útiles a la hora de resolver ejercicios. De lo contrario, tendría que aplicar toda la ecuación desarrollada en donde tengo que hacer operaciones arriba y abajo, y me tardo más. Entonces, estas ecuaciones simplificadas las voy a usar. Por lo tanto, cuando voy a encontrar la resistencia en delta que requiero, la resistencia en delta va a ser igual a 3 veces la resistencia en estrella, y la resistencia en estrella vale 10 ohms. Entonces, la resistencia en delta va a ser de 30 ohms. Como todas son iguales, entonces esta resistencia vale 30 ohms, esta también vale 30 ohms, y esta otra también vale 30 ohms. Bien, entonces ya el circuito pues se simplifica bastante, ¿no? Entonces ya en lugar de tener por acá muchas resistencias que no puedo reducir, voy a tener entonces otro grupo de resistencias que sí voy a poder reducir. Entonces la vertical queda como está, aquí me queda entonces la otra delta, aquí tengo la otra delta de 30 y la otra de 10, aquí me queda como está. Acá entonces tengo el punto B. Aquí está el punto B. Entonces quedamos que esta resistencia delta vale 30. Esta también vale 30. Esta también vale 30. Este es el punto A. Estas son las resistencias originales con un valor de 10 ohms, ambas. Y así como tengo conectadas las resistencias, ¿qué simplificación puedo hacer ahora? Profa, entonces cuando hizo eso automáticamente se quitó el circuito abierto. Sí, Ok. sí.
Se Entonces, pueden hacer en paralelo ¿cuáles? las de 10 con las de 30, ¿no? En cada extremo. Entonces, Ujú. aquí tengo estas dos. Me van a llevar a una resistencia paralelo 1. Estas otras dos que también me van a llevar a una resistencia paralelo 2. Ahí tiene Ajá. nada más una ohms. Sí, aquí me falta un 0, perdón. Entonces, como ambas son iguales, me refiero a los valores. Entonces, vamos a ver. Aquí para la resistencia paralelo 1 serían 10 ohms por 30 sobre 10 más 30. Entonces, esta resistencia paralelo 1 nos va a dar ¿de cuánto? 7.5. Gracias. 7.5 ohms. Y como tengo los mismos valores, entonces esta también va a ser la resistencia paralelo 2. Ujú. Bueno, entonces con esto ya el circuito se va a simplificar de la siguiente manera. Tengo el punto A, tengo la resistencia de 30, aquí la que me resultó del paralelo, y aquí la otra que me resultó del paralelo. Este es el punto B, A y B, entonces esta es la delta de 30 ohms, y el paralelo aquí de 7.5 en ambas ramas. 7.5 en ambas ramas. ¿Qué simplificación puedo hacer ahora? En serie. ¿Quién es? Hacerlos en serie. 7.5. Entonces aquí tengo en serie, esta es mi resistencia serie 1, igual a 7.5 más 7.5 y nos va a dar entonces ¿cuánto? 15. 15 ohms. Alguien puede decir, bueno, agarro también la de 30 y todas las reduzco en serie. ¿Sería correcto? No, porque están los puntos ahí, ¿ve? No, porque están los puntos A y B. Y recuerden ustedes que no debo de perder en ningún momento los puntos A y B. Son mis puntos de referencia. Bueno, entonces con esto ya tengo un circuito todavía más simplificado. Tengo el punto A con la resistencia de 30 ohms, la resistencia delta de 30 ohms, el punto B, y acá me queda la serie que acabo de encontrar con un valor de 15 ohms. Finalmente, entonces, aquí, ¿qué reducción voy a hacer para encontrar a la resistencia AB? Paralelo. Un paralelo. Entonces, aquí serían 30 por 15 entre 30 más 15. ¿Cuánto nos da 10 esto, ohms. profesor? 10 ohms. 10 ohms. 10 ohms. Entonces resulta que al final voy a tener una sola resistencia de 10 ohms entre los puntos A y B. Bien, preguntas hasta aquí sobre la resistencia equivalente a la resistencia de Thevenin. Creo que no, Miss. No, pues. Bueno, entonces finalmente el circuito equivalente de Thevenin nos va a quedar con una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Ya vimos que la resistencia de Thevenin nos acaba de dar de 10 ohms. Y el voltaje de Thevenin, ¿cuánto nos dio? Regresamos al cálculo del voltaje. Nos dio de 10 volts. Entonces aquí vamos a tener 10 volts. La polaridad de la fuente de voltaje. La polaridad, entonces, aquí ¿cómo va a ser? Si conecto por acá una resistencia de referencia, las corrientes por aquí se van a dividir. Entonces por acá se viene una porción de la corriente 1. Sí, por acá va a circular la corriente 1. Del punto A al punto B. Entonces vamos a ver en el circuito original. Entonces aquí si pongo la resistencia de carga, la corriente tiene que circular en este sentido. Por lo tanto, la polaridad va a ser más menos. Y ese es mi circuito equivalente de Thevenin. ¿Preguntas hasta aquí entonces? ¿Dudas?
Me dice cuál sería el punto A y el punto B, perdón. Ah, perdón, aquí está. Este es el punto A, este es el punto B. ¿Alguna pregunta más antes de pasar a otro ejercicio? Creo que no, Miss. Bueno, entonces por aquí se me olvidó poner el circuito en limpio, lo tuve que dibujar a mano. Este es otro ejemplo. Aquí en este ejemplo me dicen en el inciso A, obtenga el equivalente de Thevenin en las terminales A, B, para el circuito mostrado en la figura. Entonces aquí me piden circuito equivalente de Thevenin. Obviamente aquí tengo que encontrar voltaje de Thevenin. Y también tengo que encontrar resistencia de Thevenin. Y en el inciso B me dicen, calcule la corriente en una resistencia de carga de 8 ohms. Entonces aquí me dicen, hay que calcular la corriente para una resistencia de carga de 8 ohms, que de hecho está marcada acá, la resistencia de carga, y está conectada entre los puntos A y B. Entonces, para un primer análisis, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a quitar la resistencia de carga momentáneamente para entonces trabajar con el circuito y encontrar el voltaje de Thevenin. Entonces, con esto voy a tener aquí las siguientes posibilidades. En primera instancia, para simplificar un circuito, voy a aplicar por aquí dos transformaciones. Esta primera, que sería entonces para una fuente de corriente con un valor de 2 amperes sobre 6 ohms. Esto no es cierto, perdón. Voy a transformar a voltaje, porque ya es una de corriente. Voy a transformar a voltaje. Entonces, aquí transformo a voltaje. El voltaje será entonces 2 por 6. Entonces, este voltaje me va a dar de 12 volts. Aquí aplico otra transformación. Y en esta transformación voy a obtener una fuente de voltaje con un valor de 4 por 2. Estos serían 8 volts. ¿Sí? Voy a quitar entonces la resistencia de carga y mi circuito me va a quedar de la siguiente forma. La resistencia que tenía en paralelo pasa a serie. Tengo ahí la resistencia de 4. Esta resistencia de 6. Pasa a serie. Tengo entonces aquí la fuente de voltaje que obtuve con una polaridad más menos y un valor de 12 volts. Y de este lado tengo el punto A. Entonces esta resistencia es la de 6, esta es la de 4 y esta es la de 2. Y en lugar de la fuente de corriente voy a tener entonces aquí una fuente de voltaje con un valor de 8 volts. Y en la parte de abajo tengo una fuente de voltaje del circuito original con una polaridad más en izquierda, menos a la derecha y un valor de 20 volts. Los puntos A y B, porque momentáneamente voy a quitar la resistencia de carga. Entonces, este circuito está más simplificado que el anterior. Acá tengo dos fuentes de corriente, acá tengo dos fuentes de voltaje. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que determinar el voltaje entre los puntos A y B, que ya sabemos que es el voltaje de Thevenin. Y el voltaje va a ser a circuito abierto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Voy a fijar mi sentido de análisis. Este es mi sentido de análisis. Y la pregunta es, ¿hay circulación de corriente en el circuito? No.
No, si aquí tengo un circuito abierto, ¿la resistencia cuánto vale? 0. Infinito. Infinita. ¿Y la corriente? 0. 0. Pero Entonces no hay corriente por este circuito. ¿Habrá caída de voltaje en las resistencias que tengo aquí? no. No, no hay corriente, no hay voltaje, de acuerdo a Ohm. Por lo tanto, nada más voy a tener presentes los voltajes de las fuentes que tengo en el circuito. Entonces, de acuerdo a mi sentido de análisis, voy a tener que parto del punto A y asigno un potencial en el punto A, que lo llamo voltaje A. Luego me encuentro la polaridad de la fuente de 12, sería entonces más 12. Acá quedamos que no hay corriente, no hay voltaje en ninguna de las resistencias. Luego me encuentro la fuente de 8, que sería con su polaridad positiva, y luego me encuentro la fuente de 20 con su polaridad también positiva, más 20. Y esto lo igualo al voltaje en el punto B. Entonces el voltaje AB va a ser la suma de todos los voltajes de fuente, que serían 12 más 8, 20 más 20, aquí serían 40 volts. Resulta que si yo conecto un voltímetro entre los puntos A y B, voy a medir 40 volts, porque no hay caída de voltaje en las resistencias que tengo de este lado. Entonces aquí tengo ya el voltaje entre los puntos A y B, el voltaje de circuito abierto, que viene siendo el voltaje de Thevenin. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Hasta aquí dudas? Miss, ahí cuando se cierra el circuito ya afecta, ¿no? Sí, cuando lo cierro, pero aquí no está cerrado, aquí está abierto. Sí. Solo para calcular, digamos, lo de I2 en la resistencia. Sí. Sí, ya cuando cierro el circuito a través de la resistencia de carga, ya hay corriente, ya hay voltajes. Ahí sí ya se modifican las respuestas del circuito. Bueno, entonces vamos con el cálculo de la resistencia de Thevenin. Entonces aquí decimos que para la resistencia de Thevenin, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué hago en el circuito para la resistencia de Thevenin? En el circuito original, ¿qué hago? Cortocircuitar las fuentes de tensión. ¿Las fuentes de qué, perdón? De tensión, bueno, de voltaje. La fuente de voltaje. Entonces esa la cortocircuito. En la parte de abajo, entonces en lugar de la fuente de voltaje, pongo un cortocircuito. Este es el punto B. ¿Qué más? ¿Qué hago con las fuentes de corriente? ¿Las pone en circuito abierto? Las pongo en circuito abierto. Entonces aquí tengo a la resistencia de 2. Y acá voy a tener entonces el circuito abierto de la fuente de 4 amperes. Por acá tengo a la resistencia de 4. Acá tengo la resistencia de 6. Y acá, en lugar de la fuente de 2 amperes, pongo un circuito abierto. Este es mi punto A. Entonces esta resistencia vale 2 ohms. Esta vale 4. Esta vale 6. Bien, entonces, ¿por dónde empiezo a reducir? ¿O cómo me queda mi resistencia de Thevenin? ¿Cómo están conectadas todas mis resistencias entre los puntos A y B? Si estos son circuitos abiertos. Pues todas están en serie. Todas están en serie. Entonces, mi resistencia de Thevenin va a ser igual a la resistencia serie entre los puntos A y B, y serían 2 más 4 más 6. 2 más 4, 8, más 6, serían 12. 12 ohms. 12. Con esto entonces ya el circuito equivalente de Thevenin nos va a quedar entonces de la siguiente forma. Tengo aquí una resistencia con un valor de 12 ohms. Aquí tengo el punto A. Y acá voy a tener una fuente de voltaje con un valor de 40 volts. ¿Qué polaridad voy a tener?
acá en el circuito original, esta corriente de 4 va a dividirse en dos partes y una parte viene por acá. Esta corriente 2 también se divide y se viene por acá, entonces se juntan y la corriente a través de la resistencia de 8, esta fuente de voltaje impulsa otra corriente en esta dirección. Entonces aquí cuando yo ya agrego la resistencia de carga, ahora sí, ya sé cuánto vale esta resistencia de carga, que es de 8 ohms. La corriente en esta resistencia de carga entonces va a circular del punto A al punto B. Con esto entonces la polaridad de mi fuente de voltaje tiene que ser arriba positivo, abajo negativo, para que aquí salga la corriente y fluya en esta dirección. Entonces hasta ahí ya tenemos contestado el primer inciso. El circuito equivalente de Thevenin ya lo tenemos acá. Ahora para el inciso B nos preguntan por la corriente a través de la resistencia de 8. Entonces rotulamos y acá tenemos que esta corriente va a ser la corriente total en el circuito de Thevenin. Entonces aquí, para encontrar esta corriente, ¿cómo le hago? Corriente igual a ¿qué? Según Ohm. Voltaje sobre resistencia, ¿no? ¿Qué voltaje voy a usar? Los 40 De volts. 40. ¿Y la resistencia? De 12. La de 8, ¿no? Ah, sí, la de 8. Todas, 40 volts. todas. 12 más 12 8. más 8, porque es un circuito en serie. Y recuerden ustedes que los 40 volts nada más están entre estos dos puntos. No están en extremos de esta resistencia ni en extremos de esta, están en extremos de la fuente. Bueno, entonces aquí serían 40 entre 12 más 8. 12 más 8 son 20, entonces son 40 entre 20. Y esto nos da 2 amperes. Entonces, eso es lo que vale la corriente a través de la resistencia de 8 ohms. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Miss, No, entonces Miss. si pidiera la intensidad en la resistencia de 12 sería lo mismo. ¿La resistencia de 12? Ajá. Por ejemplo, es que bueno, los ejercicios anteriores que habíamos visto, recuerda que nos enseñaba que el voltaje de una resistencia era bueno, la intensidad total era igual a el voltaje sobre tal resistencia. Sí. Ajá. Entonces ahí, pues, bueno, sumó, ¿no? La resistencia total, se podría decir. Sí, sí, porque estoy relacionando voltaje total y corriente total. Recuerden que en un circuito serie, ¿cómo se comportan los voltajes en las resistencias en un serie? ¿Cómo se comportan los voltajes en un circuito serie? ¿Son iguales o son diferentes? Son diferentes. Son iguales. Son diferentes. Son diferentes, son diferentes, dependiendo del valor que tenga la resistencia. Aquí voy a tener 12 por I, va a ser su voltaje. 8 por I va a ser su voltaje. Y a la hora de sumar ambos, ¿cuánto me tiene que dar? El voltaje total. ¿De cuánto? De 40. 40 volts. De 40 volts. ¿Sí? Entonces, en un serie, lo que sí más se mantiene constante es la corriente, porque tengo una sola trayectoria, un solo camino a través del cual se está moviendo la corriente. Bien, sí es importante que recuerden estas características, porque ahorita que he estado revisando sus ejercicios del problemario, por ahí alguien tiene problemas para poder recordar esas características de circuito serie y paralelo. Bien, ¿alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra pregunta adicional? No, yo sí, Miss. Dígame. Bueno, en el último circuito que hizo en el equivalente ¿Delta? hasta el final, si por ejemplo nosotros quisiéramos cerrar el circuito, ¿tiene que ser con una resistencia, pero esa la dejamos con un ohm o nada más la... ¿Se refiere a este circuito que tengo en pantalla? no. Creo que se refiere del al último. final, Miss. ¿A este? Es el que está hasta abajo. Ajá, aquí. ¿Me dice que sí qué, perdón? Ese. ¿Cómo va la pregunta? Ajá. Que si por ejemplo ¿Cómo va cerrar el circuito, le ponemos una resistencia
ponemos el valor 1. Ujú. Esta, la de carga, sí. Después, en el caso en el que el ejercicio me digan que la resistencia de carga es de 1 ohm, entonces sí, aquí voy a poner 1 ohm. Pero aquí me están diciendo que la resistencia de carga es de 8 ohms. ¿Sí? Y Entonces si no aquí, nos dijeran el valor, Miss, solo nos dijeran obtenga la corriente que pasa por la resistencia que cierra el circuito. Exactamente a ah, eso me refiero. no, pues es que me tienen que decir cuál es el valor de la resistencia de carga. O en un momento dado yo puedo proponer, pero, o la puedo dejar en función del valor de la resistencia de carga. Por ejemplo, si aquí nada más me dicen que es RL, entonces la corriente va a ser 40 sobre 12 más RL, porque no me están diciendo cuánto vale. Ese sería el valor de corriente. Ya en el momento en que me digan o me especifiquen cuánto vale RL, entonces ya sustituyo y ya sé cuánto vale la corriente. De lo contrario, no puedo encontrar corriente si no me especifican el valor de RL. Me queda nada más indicada como esta parte. Miss, porque no en todos los ejercicios nos pide el valor de RL, ¿verdad? Bueno, No, de no la en todos, resistencia. no en todos nos dan la resistencia de carga. En uno nada más nos piden encontrar el circuito El equivalente. equivalente. Nada más. Ajá. Ok. Sí. ¿Más preguntas? Antes de continuar, ¿más dudas? ¿No? Bueno, entonces vamos a agregar aquí un ejercicio que se les va a quedar de tarea. Es un ejercicio para que lo hagan de tarea. Las tareas, los ejercicios que les dejo de tarea, así específicamente, tienen que incluirlos en su problemario. Y estos ejercicios pues tienen altas posibilidades de aparecer en los exámenes. De tal forma que si resuelven sus tareas, pues tienen posibilidad de encontrarse en el examen el ejercicio que ya resolvieron. Que de hecho fue lo que pasó también en la evaluación 1. Algunos ejercicios que me entregaron tarea, los puse en el examen. Entonces aquí tengo una fuente de 3 amperes independiente, una fuente de voltaje independiente de 24 volts. Esta resistencia en serie con ella vale 10. Esta otra también vale 10. Esta vale 16. Y esta vale 5 ohms. Entonces copien el circuito. Aquí también lo que Oiga, se... Miss, Dígame. la resistencia que está bajo la de 3 amperios, ¿cuánto es? ¿16 o 10, perdón. Es 10. Déjenme corregirla. Son 10 ohms. Entonces aquí lo que se pide es el circuito equivalente de Thevenin. Entonces de este circuito yo tengo que pasar a uno con una sola resistencia en serie con una fuente. Son mis puntos A y B. Entonces debo de tener los valores de la resistencia de Thevenin y la fuente de voltaje de Thevenin. De eso se trata. Entonces aquí necesito averiguar cuánto va a valer la resistencia de Thevenin y cuánto va a valer, cómo va a ser la polaridad de mi fuente de voltaje y cuánto va a valer este voltaje de Thevenin. ¿Sí? Entonces, esa es la tarea. ¿Preguntas? Sigue siendo ¿Dudas? caso 1, ¿verdad? Sí, porque tengo fuentes independientes. Sí, sigue siendo caso 1. Y profe, Entonces, con agregarlos a las tareas, ¿se refiere a agregarlo como un circuito más de los 5 que, digamos, pide o como un circuito extra o como? como uno de los 5 más. Ah, Sí, ok, profe. lo agregan al número que tienen ya
de circuitos resueltos. Así a primera vista, para encontrar el voltaje de Thevenin entre los puntos A y B, ¿qué método podríamos emplear? Podríamos convertir la fuente de voltaje. La fuente de voltaje, ajá, a una de corriente. Sí, Ajá, después. Sí. Transformación de estrella. Podría ser, no sé, no estoy seguro ahí. Para encontrar voltaje. No, creo que no, Miss. Bueno, para encontrar el voltaje, dicen ya, transformo la fuente de voltaje en una de corriente. Después. ¿Podría ser método de mallas? Podría ser método de mallas. ¿Cuántas mallas tengo ahí? Serían 2 porque una no 2. tiene corriente. Una está abierta. Son 2 mallas. Entonces trabajo método de mallas para encontrar en primera instancia corrientes y vuelvo a aplicar entonces otra vez mi ecuacioncita de voltaje B a B igual a voltaje B menos voltaje A. Entonces todo se simplifica o todo se reduce para encontrar el voltaje de Thevenin a esta ecuacioncita. Obviamente para encontrar voltajes pues necesito corrientes, entonces si aplico mallas voy a encontrar corriente de cada una de las mallas y de ahí entonces ya relaciono los voltajes, ¿sí? Para la resistencia de Thevenin, ¿qué hago con esta fuente de corriente que tengo acá? La abrimos. La abrimos, la sustituimos por un circuito abierto. Y esta que tengo aquí, esta de voltaje, Cortocircuito. por un cortocircuito. Entonces, si esta se abre y este es un cortocircuito, ¿cómo me van a quedar conectadas estas dos resistencias? Estas dos de 10. En serie. En serie. Entonces, si me quedan en serie, a realizar una simplificación, ¿cómo va a quedar esa equivalente con respecto a esta de 5? En paralelo. En paralelo. Entonces reduzco estas dos en paralelo. ¿Y es equivalente con esta de 16? En serio. En serie. En serie. Y ya resuelvo para R de Thevenin. Así de sencillo está, ¿no? Háganlo. Y en la siguiente sesión, si tienen duda, pues lo verificamos. Pero no le veo gran dificultad. Está bien probado. Gracias.